Las preguntas 69 y 71 nos sirven para recordar las pruebas de laboratorio de la hemostasia y su alteración con la terapia antitrombótica o ciertas patologías de la hemostasia. Comenzando por la 71, vemos que nos presentan un paciente con tiempo de hemorragia prolongado y tiempos de coagulación normales. Luego estamos ante una patología propia de la hemostasia primaria. Eso nos aleja de la respuesta 4 y nos deja el resto de respuestas que son compatibles con anomalías de la hemostasia primaria. Pero el hecho de que el paciente es un paciente cardiópata que va a ser intervenido quirúrgicamente y la mera estadística nos dicen que el diagnóstico más probable será que el paciente está con terapia antiplaquetaria, es decir, esto está 5. La pregunta 69, por contra, presenta una prolongación de los 3 tiempos de coagulación que se nos citan: protrombina, que nos estudia el comportamiento de la vía extrínseca; tromboplastina, que nos estudia el comportamiento de la vía intrínseca; y trombina, que nos valora la función del fibrinógeno. El hecho de que se encuentren prolongadas las 3 pruebas de laboratorio, el hecho de que estén prolongados los 3 tiempos de coagulación nos hace fijarnos en las respuestas 2, 4 y 5, puesto que en la respuesta 1, toma anticoagulantes orales, solo se prolonga el tiempo de protrombina y excepcionalmente el de tromboplastina, y en la hemofilia A, por supuesto, solo se prolonga el PTPA. Ahora bien, la clave de la pregunta está en el descenso de factores que se nos especifican: fibrinógeno y factor 8. La heparina no disminuye ningún factor, luego esa quedaría eliminada. Y el descenso de factores en la CID afecta a absolutamente todos, mientras que en la hepatopatía descienden todos excepto el factor 8. Por eso entonces la causa más probable va a ser la coagulopatía de consumo, respuesta número 5. La pregunta número 70 nos revisa cuestiones aprendidas sobre las heparinas en primera vuelta, empezando por el estudio de laboratorio para el ajuste de dosis, la respuesta 1 y la respuesta 4. La heparina no fraccionada requiere el ajuste a través de la relación de TTPAs, que debe estar, como dice la respuesta 4, entre 1.5 y 2.5. Pero no es cierto lo que dice la respuesta 1, que la heparina de bajo peso molecular no precise de control analítico en ningún paciente. Lo habitual es que no se requieran controles para ajuste de dosis, pero en situaciones de pesos muy alejados de la media, o bien en personas con disfunción renal o con insuficiencia renal avanzada, sería necesario la ayuda del laboratorio a través de la medición de en qué grado queda inhibido el factor 10 activado, puesto que la heparina de bajo peso molecular actúa inhibiendo este factor. La respuesta número 2 nos recuerda el antídoto de las heparinas, el sulfato de protamina, que, como dice esa respuesta, es menos eficaz para las formas de bajo peso. Y las respuestas 3 y 5 nos recuerdan una complicación que el esquema que nos acompaña en la primera vuelta comenta cuestiones relativas, que es la trombocitopenia por heparina, efecto inmune, que se da fundamentalmente con la heparina no fraccionada y que requiere como terapia la eliminación inmediata de la heparina, antígeno causante del problema, de la traída de anticuerpos, y el uso de iodina recombinante o lepidodina, como dice la respuesta 5. La pregunta 73 nos expone una paciente que consulta por púrpura distal en niveles inferiores, clínica característica de trombocitopenia, que obviamente es un mecanismo autoinmune. Cuando confrontamos las respuestas, vemos que las 5 respuestas podrían originar una trombocitopenia de mecanismo inmune. ¿Dónde está la clave de la pregunta? La clave está en la existencia de esplenomegalia, que es muy poco frecuente en la púrpura trombopénica idiopática.
y sí puede acompañar al resto de respuestas. Por tanto, le determinamos por ahora ser esa respuesta 4. El esquema que nos acompaña nos recuerda que las trombocitopenias se clasifican en centrales o periféricas, atendiendo en el primero de los casos a un fallo medular y en el segundo al hecho de que la médula ósea funcione o se encuentre indemne. Estas últimas, las periféricas, pueden ser producidos por 3 mecanismos, o por una destrucción incrementada de plaquetas, que puede ser de mecanismo inmune o no. Un mecanismo no inmune puede ser el hiperesplenismo, y dentro del mecanismo inmune distinguiríamos la idiopática de las secundarias a causas conocidas, entre las que estarían fármacos como por ejemplo la heparina, infecciones, enfermedades autoinmunes como el lupus o neoplasias, en las que habría que destacar fundamentalmente la leucemia linfática crónica o otros síndromes linfoproliferativos. El segundo mecanismo sería el consumo incrementado de plaquetas en la generación de trombos, fundamentalmente en la microcirculación. Estaríamos, por tanto, ante microangiopatías trombóticas, como es el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, que, como bien nos dice este esquema, se acompaña con frecuencia de trastornos de isquemia de microcirculación, fundamentalmente a nivel renal y neurológico, y también existencia de esquistocitos o matías fragmentados en el frotis. Un tercer mecanismo de trombocitopenia periférica sería el secuestro plaquetario, en el que las plaquetas, en vez de hallarse en la circulación, se encuentran retenidas en algún lugar, como podría ser, por ejemplo, en situaciones de esplenomegalia. En la pregunta 74 se nos habla de una paciente ya diagnosticada de púrpura trombocitopénica idiopática, con una cifra muy baja de plaquetas y un evento hemorrágico. Los criterios de tratamiento de esta enfermedad serían la clínica hemorrágica, por una parte, o la existencia de trombocitopenia ya muy severa, aunque no existen hemorragias, fundamentalmente por debajo de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico. El tratamiento de primera línea, como en casi todas las enfermedades autoinmunes, serían los esteroides, pero ante situaciones de hemorragia grave o potencialmente grave, como es la mitomesis de este paciente, sería aconsejable también añadir una hemoglobina intravenosa, puesto que es la medicación que produce un incremento más rápido de plaquetas. Por tanto, estaríamos como respuesta ante la número 1. La pregunta 79 y el esquema que la acompaña nos recuerda las complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Como dice la respuesta 4, el rechazo del injerto es más frecuente en la aplasia que en neoplasias, puesto que el paciente en general se encuentra menos inmunodeprimido y por lo tanto tiene más capacidad de rechazar el injerto. La enfermedad de injerto contra huésped, también propia del injerto, se subdivide en función fundamentalmente de las características clínicas en una forma aguda, con clínica cutánea, hepática e intestinal, y una forma crónica que recuerda más bien, como dice la respuesta número 2, a una colectivopatía, una enfermedad autoinmune. El tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped es fundamentalmente esteroides y no hidroxilea, como dice la respuesta 1, que es por tanto la contestación a la pregunta. En las respuestas 3 y 5 se nos habla de complicaciones por lesión vascular, de patogenia múltiple, en la que decide también el régimen de acondicionamiento del trasplante, ocasionando una lesión vascular con hiperpermeabilidad y además o patologías pulmonares como neumonitis, hemorragia alveolar, pero también fenómenos de microangiopatía trombótica y a nivel de sinusoides hepáticos, como dice la respuesta número 3, la enfermedad veno-oclusiva.